El Salmo de la Palabra dice: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Esta es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia en el año 2024. Hoy es la meditación correspondiente al viernes 31 de mayo. Yo soy el pastor Rafael Pola y qué gusto compartir juntos nuestra lectura y meditación en la palabra del Señor. Se dice fácil, pero ya tenemos más de 150 días juntos leyendo las Escrituras. No sé cuántos días te han faltado, espero que ninguno. No sé cuántos días no has continuado con el video o con el audio. Espero que muy pocos o ninguno, porque lo importante de acercarnos a la Escritura no solamente su contenido, que claro, sin duda, es lo más importante, sino la formación de un hábito de lectura positivo que da mucho fruto para nuestra vida y especialmente si pensamos en lo que dice el Salmo de la Palabra, que nos da sabiduría y hasta los simples podemos entender. Hoy tenemos, como cada día, la lectura de 4 textos bíblicos. El segundo libro de Samuel, capítulo 17, 1 hasta el 29, Juan 19, del 23 al 42, el Salmo 119, del verso 129 hasta el 152, y Proverbios 16, verso 12 y 13. Una pregunta que nos formulamos siempre para entender lo que leemos es: ¿por qué se escribió este texto? ¿Cuál era su propósito? O, lo que es lo mismo, ¿cuál es el sentido del texto? Pensando en aquellos a quienes se dirigió. Es el caso del libro de Samuel, un libro que es como una narrativa de la historia de Israel, pero especialmente con un interés en mostrar el favor de Dios y la voluntad de Dios para este pueblo. En este sentido, no es un texto histórico como usamos el término hoy. También leemos un evangelio, en este caso es Juan, que también es un género como tal. La Biblia da a luz lo que se llama el género como evangelio, que es una buena noticia. Una vez más, uno está buscando dar una cuenta detallada, objetiva, de todos los acontecimientos, sino dar cuenta del mensaje de buenas noticias que Jesús proclamaba en su tiempo. Los salmos son también llamados el himnario del pueblo hebreo, el himnario de la iglesia, una recopilación de muchos poemas que se usaban para el canto, para el himno en el templo, de autores diversos, de épocas diversas y de géneros diversos, porque hay salmos de diferente tipo. Algunos son lamentos, otros son acciones de gracias,
otros son cantos graduales y también encontramos algunos salmos sapienciales, pero cada uno de ellos tiene un propósito, un sentido, un significado. Por último, Proverbios, que si bien es catalogado dentro de la literatura sapiencial de sabiduría, también hay diferencias entre ellas. No es la misma literatura que encontremos en Eclesiastés, que es un libro de sabiduría, al que encontramos en Proverbios. En el primer caso es más bien un libro de crítica a su tiempo. Yo le he llamado sabiduría crítica. Digo, no solo yo, hay otros autores que le han llamado de esta manera. Y también, en caso de Proverbios, una sabiduría práctica. Si tú lees Proverbios, ves que siempre está enfatizando el resultado de una acción. Esto es bueno porque el Señor así lo indica, es bueno porque la sociedad de su tiempo lo ha considerado bueno, por eso lo convierte en un proverbio, y es bueno porque sus resultados al practicarlos son buenos o positivos. Así que hoy tenemos estos 4 géneros que hemos leído durante estos más de 150 días. Gracias a Dios. Debemos de celebrar nuestros grandes o nuestros pequeños logros y haciéndolo siempre con un espíritu de gratitud a nuestro Dios y a nuestro Señor. Así que bueno, vamos a la narrativa de la historia de David, porque cuando leemos estas narrativas desde esta perspectiva justamente de un texto de carácter narrativo, lo que aprendemos es que un texto narrativo pues nos está platicando una historia. Acuérdense, no una historia como un relato objetivo de acontecimientos que sería parte de un libro de texto, sino una historia que es como una trama que se ha podido entrelazar con personajes principales, con personajes secundarios, con algunos que son protagónicos o positivos y otros que son antagónicos o negativos. En el caso de este texto, el personaje protagónico sin duda es David. El personaje secundario, pero que sería el carácter negativo, digamos, es Absalón. Y también personajes secundarios, en este caso son los habitantes de algunas regiones que apoyan a uno a otro y los jefes militares de uno y otro que también tienen un papel en algunos casos favorable y en otros casos negativo. Pero ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué nos está comunicando el Señor? Esa es la pregunta que diríamos que es la pregunta clave. ¿Qué nos está indicando? Miren ustedes, se nos borró una página. Bueno, se borró la página de, bueno, no se borró sola, seguramente yo la borré de alguna manera, porque no se borran las cosas solas, pero nos saltamos el segunda de Samuel y Juan. Pero bueno, en este caso no habrá aquí notas, pero yo puedo compartirles la lectura de este pasaje. David ha salido huyendo de Jerusalén y se dirige hacia el Jordán para cruzar el río y protegerse de la persecución de su hijo Absalón. Los que quedaron en Jerusalén, y dentro de ellos algunos que eran apoyo de David, comienzan a mostrar su apoyo a Absalón y a sumarse tanto desde el aspecto militar como desde el aspecto religioso. Pero también algunos lo acompañan en su salida, y aquí hay una estrategia sobre los que quedan como asesores de Absalón. David le pide a uno de sus jefes militares que regrese con Absalón y lo apoye. Así él sabrá que va a ser Absalón y le puede informar para que David pueda protegerse y ponerse a salvo los intentos de Absalón de matarlo, de destruir su ejército, y tal cual. Tanto uno como otro, tanto Husai, el arquita, que está como asesor de Absalón, y como Ahitofel, ambos tienen el papel de asesores de Absalón. Y uno da un consejo, que Absalón espere, se arme bien para ir a perseguir a David,
y el otro es, sal de inmediato y agarra a David en el camino. Todo parece indicar que el consejo segundo era el más acertado militarmente, porque no le daría tiempo a David de protegerse y resguardarse. Pero prevalece la opinión del segundo, en donde él recomienda armarse bien, levantar todo el ejército y que Absalón salga a liderar al ejército en búsqueda de su padre y matar a David. El consejo de uno prevalece, Agitofel se siente pues decepcionado, se va a su lugar de origen y se ahorca porque no fue escuchado por Absalón. Estas cosas resultan a veces un poco extrañas porque es importante las cortes, los consejeros, los sacerdotes, el papel que cada quien juega. Es todo un armado de lo que sucede en las cortes y pesos, contrapesos, alianzas con unos y alianzas con otros, son cálculos. A veces no prevalece la justicia o la legaltad, sino el cálculo político, con quién conviene estar, con quién no conviene estar. Parece que el ser humano es el mismo por siglos y siglos, especialmente en ámbitos como estos, en ámbitos donde intervienen los intereses políticos, los intereses militares, los intereses económicos. Lamentablemente siempre hay personas ingenuas, de corazón puro y limpio, que fácilmente se dejan arrastrar por estos intereses mezquinos, negativos, mentirosos, lamentables. El pasaje de Juan es el capítulo 19, versos 23 al 42. Estamos en el momento más importante de la vida de Jesús, que es su crucifixión. En estos capítulos encontramos a Jesús preocupado por María y la manda para que se quede en la casa de Juan. Y de hecho Juan la reciba prácticamente como una segunda madre. Y Juan nos recupera también dos palabras más de Jesús. Tengo sed, que es su plena humanidad, y todo está cumplido, es la tarea que Dios le puso en sus manos, que ha sido llevada a cabo. Mis hermanos queridos, hasta Jesús mismo en la cruz pudo manifestar su más plena humanidad. La Iglesia batalló muchos siglos para poder consolidar su doctrina. Recuerden que la doctrina sobre Cristo se llama Cristología, logos o tratado, estudio de Cristo, tratado sobre Cristo, es la Cristología, que es una disciplina que se estudia en la teología bíblica y que tiene como fundamento, sin duda, lo que dice la Biblia misma sobre Jesús. Y aquí, les decía yo, la iglesia batalló mucho desde la época misma de la iglesia primitiva. Hubo hermanos que batallaban mucho para comprender la humanidad de Jesús. No podían comprender que Dios hecho carne, encarnado en Jesús, también fuese plenamente humano. Y había otro sector también que batallaba mucho para reconocer en Jesús como a Dios, como un ser divino, como una persona de la divinidad misma hecha carne. Y esa era una herejía, era solamente la humanidad, otra herejía, era solamente la divinidad, y se llegó el momento en que se pudo clarificar en un concilio de la Iglesia, ya siglos después, se pudo clarificar respecto a la doble naturaleza de Cristo, plenamente humano, plenamente divino. Y todos los concilios de la Iglesia, los primeros siglos, todos en realidad versaron sobre la persona de Jesús, porque una vez que los hechos históricos han quedado en el pasado, lo que queda es lo escrito y después sobre eso escrito, que se va consolidando también con el paso de los años, la reflexión, el estudio, la consideración, la enseñanza que vendría que dar la iglesia a los nuevos creyentes. Hasta nosotros nos llega la enseñanza sobre Jesús. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz con una herida en su costado causada por la lanza de un soldado romano y por la intermediación de un hombre que había mantenido su anonimato
como discípulo de Jesús, José de Arimatea. El cuerpo es entregado antes de que sea el Viernes Santo, porque era algo indigno para el pueblo hebreo, un crucificado en un día de Pascua, y junto con Nicodemo lo llevan a un sepulcro nuevo. También tiene un significado que sea nuevo, no estaba contaminado con un cuerpo de un muerto, y ponen ahí el cuerpo de Jesús. Y aquí termina justamente el capítulo que leemos el día de hoy. Mañana sábado vamos a continuar con Juan, y la lectura del domingo es la última lectura de Juan. Así que a partir del lunes vamos a empezar con Hechos de los Apóstoles, pero todavía tendremos 3 lecturas, bueno, sábado y domingo, 2 lecturas adicionales de Juan. Y el Salmo 119 es conocido como el Salmo de la Palabra, es un acróstico. También recuerden que todo versa alrededor de la palabra de Dios, y el texto de este día es muy hermoso. La enseñanza de tu palabra da luz. Queremos tener claridad en la vida, tomar una buena dirección, no caminar en la oscuridad. Entonces, permitamos que la palabra nos enseñe y que sea aplicable. Fíjense, ayer, eh, antier, en la pequeña meditación que tenemos el miércoles, les hablaba yo de esa preocupación, no solamente mía como pastor, sino de muchas diferentes generaciones de maestros, pastores y líderes que nos toca la tarea de enseñar la palabra de Dios, de esa disonancia que hay entre lo que se enseña y lo que se aprende. La iglesia enseña mucho, enseña en la predicación, en el discipulado, en las clases, en los grupos pequeños, se enseña, se enseña. Pues es un mundo de enseñanza. ¿Se imaginan cuántas cosas podemos aprender cada semana? Y el gran reto no está entonces en lo que se enseña, sino en lo que se aprende. Y el aprendizaje descansa fundamentalmente en el alumno. Es un alumno activo. Él decide qué puede hacer suyo, aprender. Y a veces hay 2 niveles, se enseña y lo que se aprende. Y lo que se aprende se puede mostrar cuando alguien empieza a ponerlo en práctica. Es muy sencillo cuando hablamos, por ejemplo, de un oficio. Pensemos de un carpintero que tiene un aprendiz. Le estás enseñando a usar el torno, a darle forma a la madera mediante un torno y las piezas que se usan junto con el torno. Primero el aprendiz está observando lo que hace el maestro. Él le indica cómo se usa, qué madera, de qué tipo, con qué instrumento, cómo ponerla, cómo moverla, qué está buscando, y poco a poco le va soltando al aprendiz mayor responsabilidad para que él vaya poniendo en práctica y desarrollando esa habilidad. Ese es el discipulado. Si la palabra nos enseña a amar y no nos estamos amando, no estamos aprendiendo. Si nos enseña a perdonar y no estamos perdonando, y oímos sobre el perdón y tenemos conflictos, pero no nos perdonamos. No estamos aprendiendo la palabra. Si la palabra nos habla de santidad, nuestra vida está lejos de reflejar una vida consagrada al Señor. Entonces oímos, compartimos la importancia, hablamos de la santidad, pero cuando vemos el aprendizaje, justamente ahí es el reto, el aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? Practicando. ¿Cómo aprendemos? Deseando, teniendo ganas, teniendo disposición. Les he platicado algunas veces de un grupo que tuve yo de alumnos de la materia Introducción a la Filosofía, un grupo de un seminario de adultos, la mayoría de ellos, algunos jóvenes, pero jóvenes, digamos, entre sus 18, 20, un poco más, y algunos adultos ya con bastantes años encima, y algunos con graves carencias de carácter eh, pedagógico, educativo de comprensión, de aprendizaje, pero con un entusiasmo y unas ganas y un deseo. ¿Saben de dónde venía? No tanto del deseo de aprender, sino de su deseo de Dios.
de su deseo de conocer a Dios, de servir a Dios. ¿Y de qué tiene que ver la filosofía con ese deseo espiritual? Bueno, ellos así lo vivían. Era una materia que tenían que aprender, algo podían aprender y había entusiasmo y hubo aprendizaje. No mentiría yo si digo que pasarían con 10 un examen de introducción a la filosofía y preguntándoles qué pensaba Aristóteles sobre este tema, o Kant qué dijo sobre eso, o quién era Hegel. O sea, no pretendo algo de ese tipo, pero sí mostrar un aprendizaje. Porque si en un campo como este se trata de aprender a pensar, en un campo como el nuestro, se trata de aprender a amar a Dios, se trata de aprender a amar al prójimo, se trata de aprender que la vida vale en la medida en que servimos, en que somos siervos útiles, que se trata de aprender a vivir juntos, a ser iglesia, a construir comunidad, a aceptarnos con nuestras carencias y a perdonarnos, y a exhortarnos en amor, para poder crecer juntos y ser mejores siervos del Señor. Así que la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Por último, Proverbios, que es también no solamente un libro pensado para la juventud en general, era pensado para desarrollar líderes, y por eso el palacio, y por eso el rey. Y dice el autor, el rey se complace con las palabras de los labios justos. Interesante. En donde hallamos nuestra complacencia en labios justos, dice Proverbios. El día sábado, mañana sábado 1 de junio, los jóvenes se reúnen a las 5 de la tarde ahí en Jerez. Lleven un invitado, lleven a un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, y tengan un tiempo juntos de diálogo, conversación, amor fraternal, compañerismo, y compartan su fe, compartan su amor por el Maestro y por Jesús. Y el próximo domingo, pues nos toca continuar en una fecha especial de esta gran celebración cívica del voto para elegir Congreso, algunos gobernadores y alcaldías y presidente de la República. También nos toca nosotros mantenernos con la palabra y con la adoración al Señor. Así que seguiremos con nuestra serie sobre los jueces. Ya estamos terminando. Le daremos tiempecito a Sansón, que es el último de los jueces que veremos y que está hasta abajo, quedó hasta abajo del círculo de los héroes y los antihéroes. Pero Dios siempre tiene palabra para nosotros, porque todo se escribió para nuestra bendición y nuestra edificación. ¿A qué hora estás planeando ir a votar? Yo voy a ir a votar lo más temprano que se pueda, porque en Cancún el calor es un poco intenso, y si esperamos hasta acabando el culto, pues estaremos votando por ahí de la 1:30, 2 de la tarde, ya el sol va a estar en plenitud y el calor. Entonces trataré yo de ir a votar muy temprano cuando están abriendo la casilla que me corresponde. Tú tienes seguramente denme un segundito, que voy a explicarles algo. Tú tienes seguramente tu credencial INE. Yo tengo aquí la mía. Y en la credencial del INE, en la parte de abajo, junto a donde está la fecha de nacimiento y la vigencia, está la sección. Está aquí, donde está mi dedo. Dice sección. Ahí es donde a mí me toca votar. Hay una página en internet que se llama Mi Casilla. Le pones Mi Casilla en el buscador, te va a mandar una página del INE. Nada más te pide que identifiques tu estado y creo que también tu ciudad, si no me equivoco, y pones el número de tu sección y te va a arrojar la casilla que te corresponde, la dirección, y si en algunos casos son casillas donde va a votar mucha gente, y entonces se divide en casillas principales y contiguas, y dependiendo tu apellido,
Si el apellido es A, seguramente es la casilla principal. Y si vas avanzando en el abecedario, en mi caso, creo que me toca una casilla 3 como contigua, porque empieza mi apellido con P. Así que yo estaré feliz de traer mi dedo marcado el domingo, y si por alguna razón pues no me da tiempo de votar porque hay mucha gente o abrieron tarde, pues regresaré después del culto a manifestar mi deseo de un país mejor, de una mejor nación, y oraremos al Señor para que así sea, que todos vayamos con esa convicción. Ningún cristiano, ninguno, puede quedarse sin votar, porque es nuestra responsabilidad como ciudadanos delante del Señor. Así que mucho ánimo y que el Señor les bendiga muy ricamente.